Entonces HC sería la conductancia térmica por contacto. Ok, bueno, ya vimos esto y tendríamos la delta T de la interfase, y la delta T de la interfase sería la temperatura 1 en la capa 1 menos la temperatura 2 en la capa número 2. Ok, y se dieron a la tarea de investigar la conductancia térmica en diferentes fluidos. Tenemos en el aire, sería de 3640 watts metro cuadrado grado centígrado, que serían las mismas unidades del coeficiente de transferencia de calor. Ajá. En helio es un poco más grande, en hidrógeno es más grande, y en la glicerina pues es exageradamente grande, de 37.700 watts metro cuadrado grado centígrado. Ok. Entonces, por lo tanto, nosotros también podemos expresar esta en forma de pues en forma de una resistencia. Entonces esta resistencia por contacto R va a ser igual a 1 sobre DHC, ¿sí? Y esto sería igual a la delta T en la interfase dividido entre la cantidad de calor sobre el área. Ok. Bueno, vamos a ver un problema de esto. Nos dice espesor equivalente para la resistencia por contacto. Se mide la conductividad térmica por contacto en una interfaz de dos placas de aluminio de 1 centímetro de espesor. Entonces el problema dice espesor equivalente para la resistencia por contacto. Se mide la conductancia térmica por contacto en la interfaz de dos placas de aluminio de 1 centímetro de espesor, y resulta ser de 11.000 watts metro cuadrado grado centígrado. Determine el espesor de la placa de aluminio cuya resistencia térmica sea igual a la de la interfaz entre las dos placas. Entonces pues ya nos están dando la conductancia, ¿sí? Nos están dando que las placas, sería la placa 1 y la placa 2, son de 1 centímetro en total. Entonces por las dos placas serían 2 centímetros, y ahí vamos a tener una interfaz, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, aquí ya está el resultado, pero vamos a obtener el resultado. Va a resultar de que la placa de aluminio, el espesor de la placa de aluminio, que son de 1 centímetro de espesor, la interfaz va a resultar como si tuviéramos una placa equivalente de aluminio de 2.5 centímetros. Vamos a ver cómo la haríamos. Primero necesitamos calcular la resistencia. Entonces la resistencia de la conductancia va a ser igual a 1 sobre DHC, que en este caso serían 1 sobre de la conductancia, que serían 10.000 watts sobre de metro cuadrado grado centígrado. Y esto va a ser igual a 11.000, perdón, 11.000 es lo que teníamos. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre de 11.000, 1, 2, 3, va a ser igual a 1 sobre de 11.000, va a ser igual a serían 0.909 por 10 a la menos 4. Entonces 0.0, bueno, 901 nos sale por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades serían? Pues serían unidades inversas de metro al cuadrado grado centígrado sobre de watt. En este caso, porque la fórmula que vimos aquí es igual a Q sobre de área. Entonces las unidades para esta nos quedarían en metros cuadrados grados centígrados. Ajá. Si tuviéramos el área podríamos calcularlo, pero aquí no tenemos el área. Entonces lo que nos interesa, a cuánto equivaldría en longitud en espesor en una placa de aluminio. Entonces nosotros sabemos que si buscamos en las tablas, la conductividad térmica del aluminio va a ser igual a 2.
237 watts por metro grado centígrado. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la resistencia, una resistencia de transferencia de calor por conducción, transferencia de calor por conducción, entonces sería L sobre dK. Entonces R va a ser igual a L, que en este caso va a ser la longitud, lo que queremos, que la podríamos igualar a la R de la interfaz. Esa sería la R de la interfaz. Entonces la igualamos y calculamos a qué longitud sería equivalente. Entonces L va a ser igual a R C por K. Entonces L va a ser igual a 0.991 por 10 a la menos 4 watts, metro cuadrado grados centígrados sobre de watt, multiplicado por 0.91 por 10 a la menos multiplicado por la conductividad térmica. Y en este caso la conductividad térmica va a ser de porque es una placa de aluminio, serían 237 watts sobre de metro grado centígrado. Entonces aquí watts y watts se van, grados centígrados y grados centígrados se van, y nos quedaría solamente un metro, que sería la longitud. Entonces 0.91 que multiplica a 237, vamos a tener 91 por 10 a la menos 4, 91 por 10 a la menos 4, y esto va a ser igual a 0.21. Entonces L va a ser igual a 0.21. Metros, que en este caso pues vamos a tener que serían aproximadamente la longitud de 2.15, bueno, 15 centímetros. Entonces quiere decir que esto, esta placa que tiene una conductancia, o sea que tiene una interfaz entre las dos placas, nos está dando una resistencia de 0.91, y con esa misma resistencia es como si nosotros tuviéramos una placa equivalente de aluminio de 2.15 centímetros, ¿sí? Incluso más grande que el sistema original, porque el sistema original solamente es de 2 centímetros, ¿sí? Entonces el sistema ya con la interfaz, si nosotros tenemos una interfaz, vamos a tener una resistencia mucho mayor, como si tuviéramos una placa entre de esos dos de 2.15. Entonces eso resulta muy interesante porque, por ejemplo, si hiciéramos algún experimento y pusiéramos dos placas y pasamos el calor, vamos a ver que vamos a tener una diferencia de temperaturas, y esa diferencia de temperaturas va a estar entre de estos dos puntos, entre el punto 1, temperatura 1, y la temperatura 2. Y entonces si nosotros hacemos el cálculo solamente con conducción, veríamos que no vamos a obtener las temperaturas que estamos obteniendo experimentalmente, sino que tendríamos que hacerla un sistema equivalente con una placa de aluminio en medio de 2.5 centímetros, ¿sí? O simplemente tomar en cuenta esta resistencia, ¿sí? Porque esta resistencia va a afectar mucho la transferencia de calor en este medio. Entonces eso sería una longitud equivalente a una interfaz.